Llevamos el mensaje del Eterno a través de la Torá y el conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe, buscando el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Visítanos a través de www.restaurandolasendas antiguas.com. Que Hashem te guarde y te bendiga. Vamos a hablar de una persona que tiene orgullo. Vamos a ver del orgullo. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios 13, versículo 10. Dice: ciertamente la soberbia considera contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Vemos que alguien que tiene soberbia en el corazón, tarde o temprano, lo que va a traer a un lugar es contienda, es destrucción, es división, porque hace poco hablaba con una pastora y hablábamos las dos. Y me decía ella, me comentaba ella que en la congregación había una persona que tenía liderazgo y que cuando el pastor hacía una reunión entre los hermanos y a ella no le gustaba algo, ella salía y debatía lo que estaba hablando el pastor. Le decía: venga para acá, a mí no me gustó, ¿a ustedes qué les parece? ¿Le gustó o no le gustó? No estoy de acuerdo, entonces vamos a hablar contra el pastor y hacía debate, imagínense. Entonces, por eso una persona, cuando usted le ve una raíz de orgullo, no hay que dejarla crecer. Hay que confrontarla inmediatamente. Si yo veo orgullo en alguien, mi deber como siervo de Dios es hablarle a esa persona. Porque esa raíz, tarde o temprano, no solamente le estorba a ella, sino le va a hacer daño a otras personas dentro de la congregación. Tarde o temprano va a hacer comentarios como que no se sometan, como que no estoy de acuerdo, no me gusta, esto sí, esto no. Entonces, cuando alguien tiene orgullo, tiene unas características, y es que lo primero que le cuesta aceptar que otro lo corrija, le cuesta. Cuando usted ve a alguien, usted dice, esa persona, usted le habla y usted en el fondo ve la actitud del corazón que no le agrada que le estén hablando, que le estén diciendo, que le estén corrigiendo. Entonces a veces pone una actitud como que sí, pero no estoy de acuerdo. ¿Se le ha pasado a alguien cuando usted ha hablado? Usted puede decir algo que es bueno para su vida, algo que usted sabe que a futuro le va a traer bendición, pero la actitud que toma esa persona es sí, pero usted no se meta más allá en mi vida. Le pone una barrera a usted para que usted no pase. La persona orgullosa siempre va a poner una barrera. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguien la encontró, me la puede leer fuertemente. Alguien que me haya ganado. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Amén. Sabemos que para nosotros los creyentes, los nuevos creyentes tal vez sí tienen todavía la batalla del pecado, como la fornicación, el adulterio, muchos otros pecados. Pero para nosotros pecado, ya como un servidor dentro de la congregación, o alguien que ya lleva más de un año dentro de una congregación, un pecado es el orgullo. Ya no se le puede decir, no, eso es una actitud o algo de su carácter, algo no, eso ya es un pecado. Cuando alguien ya lleva mucho tiempo conociendo al Ruach Kadosh, sirviendo y aún conociendo y enseñando a otros, todavía es un pecado más grande en que alguien haya caído en orgullo. Entonces dice acá que lo reprendamos con mansedumbre, ¿cierto? Y que nosotros mismos nos cuidemos de caer en él.
O sea, mire tan lindo como enseña Galuchá, dice, repréndelo, exhórtalo, pero cuídate de no caer también en eso. Porque yo le puedo decir, usted es muy orgulloso, pero al posterior tiempo yo puedo ser igual o peor que él. Entonces para ello yo tengo que cuidarme, y la exhortación es parte de cuidarnos los unos a los otros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, otra actitud de orgullo es que le cuesta dar amor a otro. Entonces la persona busca un pretexto y dice, es que a mí me cuesta abrazar, es que me cuesta darle una palabra de bendición a mi hermano, me cuesta decirle algo bueno, me cuesta en una fecha de pronto decirle un mensaje de amor, de bendición, me cuesta porque es que a mí mis padres no me enseñaron a amar. La excusa es, le cuesta porque hay orgullo todavía. Porque una persona que tiene humildad se da al hermano. No le importa despojarse, no le importa abrazar, no le importa dar una palabra, no le importa visitar en un momento de enfermedad, no le importa correr y tener que decirle algo bueno. Pero usted ha visto el orgulloso, dice, no, a mí no me gusta, es que yo soy así. No, no es que eres así. Hay algo dentro de ti que te cuesta. Hay un orgullo que te quiere dominar. El enemigo no quiere que tú des amor, el enemigo no quiere que tú pidas perdón, el enemigo no quiere que tú le des a otros, porque si tú ves, los orgullosos piensan en sí mismos. Dígale que está a tu lado, todo orgulloso piensa solo en él. ¿Qué dice el orgulloso? Desde que yo esté bien, los demás no importa. Entonces una persona, mire el daño que hace entre una congregación con orgullo. ¿Usted se imagina un orgulloso sirviendo? Cuando de pronto le tiene que dar al hermano otra cosa, no lo va a hacer. Entonces va a haber un choque. Va a haber como algo que no fluye, como en ese ministerio. Por eso en los ministerios tenemos cada uno que mirar quién tiene orgullo. A unos coordinadores, a unos servidores, Señor, ¿será que yo tengo orgullo? ¿Será que a mí me cuesta dar amor? ¿Será que me cuesta servir a los demás? ¿Será que dentro de mí hay algo que impida que el ministerio crezca? Porque por uno que no crezca, los demás se van a estancar. Si en ti hay orgullo y tienes un ministerio, ¿qué crees que va a pasar alrededor? Dile que está a tu lado, se van a contaminar. Mírense los deditos. ¿Sí los trajeron? Ajá. Si ven este dedito, hagan así. Si este dedito está contaminado, ¿qué puede pasar? Se van contaminando los que están al lado. Entonces, para yo poder, tengo que limpiar este dedito para que estos otros deditos funcionen sin contaminación. Entonces, en una congregación es necesario corregir, limpiar, santificar para que todo el cuerpo funcione sin ningún obstáculo. A veces habrá que frenar. Dios nos ha enseñado con el paso. Aparentemente todo va muy bien. Hagan un paréntesis, paren. Examínense ustedes primero. Examinen a los que están alrededor y hablemos. ¿Es necesario hacerlo? Claro, es necesario porque ¿cuándo pasa cuando un ministerio crece sin examinarse, sin autoevaluarse y sin corregirse? Puede crecer, pero contaminado. Y Dios anhela que en este tiempo nosotros crezcamos, pero en bendición, amén. Pero tenemos que crecer de adentro hacia afuera. Es fácil crecer en masas, pero qué difícil es crecer acá adentro. Entonces lo más que el Señor anhela en los últimos tiempos es verdaderos siervos que crezcan de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cuál es el plan en ese momento? Corregir es restaurar el alma que se está desviando. Miren lo hermoso que es la corrección. Corregir es restaurar el alma que se está desviando. ¿Usted no se siente feliz, o los que tuvieron la oportunidad de viajar este fin de semana con nosotros, lo hermoso que es ver a alguien bautizarse? Yo me siento feliz. Yo creo que si a usted le dieran $1.000.000 de pesos y una persona que se arrepiente, ¿usted qué más se siente feliz? Con la que se arrepiente. ¿Usted no se sentía feliz? Yo sentía algo maravilloso, porque uno sabe que el papá está sonriendo, ¿cierto? Y que los cielos están siendo abiertos. Y los que amamos a nuestro Padre sabemos el valor que representa si sea uno que se bautice. Entonces nosotros
Mire que el plan de Dios a través de tu vida o de mi vida es que cuando corrijamos a alguien, busquemos que esa alma sea restaurada. No miremos la carne, miremos el alma. Usted puede decir, pero es que esa persona, no, yo no le digo porque es que no. Dile al que está a tu lado, no mires la persona. Mira el alma. O sea, si al alma hay que sacarla del estado donde está, usted no le duela hacer lo que tenga que hacer. Usted pídale al Ruach HaKadosh que le dé esa autoridad. Ahorita vamos a hablar del tema de autoridad. Lo otro que el Señor anhela es que cada persona reconozca y vuelva de sus malos caminos. La otra actitud que usted debe buscar en medio de la exhortación es que la persona reconozca. ¿Usted sabe qué es reconocer? No es decir sí. Llegar al estado de reconocer es que la persona le duela y diga nunca más lo vuelvo a hacer. Entonces usted se hará una pregunta, o hazte esa pregunta, o si quiere escríbela. ¿Qué hacer con una persona que ha pecado y fue descubierto dentro de la congregación? ¿Qué hacer? Porque usted tendrá que resolver casos también. Yo les he dicho, yo se lo he venido declarando y se lo vendré declarando hasta que el Señor conceda esto en su tiempo, en el perfecto plan divino. Si usted a futuro Dios lo va a enviar en otra Keilah, usted ya tiene claro. Usted no sabe el día y la hora, Dios lo prepara a uno. A mí me ministró mucho cuando el pastor una vez enseñaba y decía, usted no espera ser nombrado pastor para prepararse. Usted no sabe si ya está su legado y Dios lo está desde ya preparando para el día y el momento. Por eso usted desde ya aplique y tenga claro lo que Dios le está dando. Entonces vamos a poner el primer ejemplo y es David. ¿Qué pasa cuando David peca? ¿Quién va a reargüir? ¿O Dios a quién usa para hablarle a David? ¿Al profeta? Natán. Entonces vemos que le pone un caso, ¿no? Y él al comienzo, ¿cómo actuó? Orgulloso, severo. Dijo que le deseaba ¿la qué? La muerte. O sea, lo primero que David pensó era que lo mataran. O sea, pero mire que cuando le dijo, de cierto, eso va a pasar contigo, ¿qué cree que sintió él? Mucho temor. Entonces vamos a ver el Salmo 51. Es una de las exclamaciones de él. Y alguien cuando anhela cambiar y arrepentirse puede pasar esto. Dice, ten piedad de mí, Yahweh, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire la actitud de alguien cuando usted exhorta, cuando está en pecado, lo que debe tener. Aceptar que sí pecó. Aceptarlo y no encubrirlo más. Póngame cuidado a este punto. Cuando usted sabe que alguien ha pecado y usted va a él y le dice, no, pero es que no, eso no es tan grave. Sí, yo fui, me eché una rumbeada y sirvo a la iglesia, pero no exageremos. Yo bailé con mi familia, no más. Me bailé toda la noche y tomé una cerveza, pero no más, no, pastor. ¿Usted cree que hay arrepentimiento? David sentía morirse. David sentía un dolor muy grande. Entonces, ahí van ustedes a aprender cuando alguien se está arrepintiendo el corazón. La persona siente dolor, no remordimiento, dolor verdadero. Y miren lo que dice aquí. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Ahí usted que David dice, no, fue una embarradita, fue una descachada con esta mujer, le eché el ojo y no más, ¿sí? ¿Digo así? No, porque yo reconozco mire lo que dice, raya la palabra reconozco. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Sí es lo que dice aquí, pero mire más adelante que él anhela volver. Eso pasa cuando alguien, tú lo exhortas con el pecado, mire lo que va a hacer Dios a través de tu vida a esa persona. En el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo que íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La persona anhela santificarse, pero de corazón. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y más adelante dice en el 10,
Mire lo que anhela una persona. Crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches delante de mí, no quites de mí tu santo espíritu. Mire lo que pasa cuando un alma se arrepiente. Vuelve el gozo, mire, porque cuando alguien está en pecado, ¿qué cree que pasa? ¿Qué viene al alma cuando uno peca? Amargura, depresión, soledad, culpabilidad, muerte. ¿Usted sabe qué es tener muerte en vida? Una persona cuando no quiere vivir, cuando está desanimada, cuando no quiere hacer nada para Dios, cuando todo eso pasa es porque ha habido pecado. Cuando el pecado entra en una vida, entran las raíces del pasado. ¿Cómo eran las raíces de uno? Depresivo, se sentía solo, estuviera acompañado, estuviera solo, se sentía amargado. Usted estuviera con su familia o sin su familia, ¿cómo era usted? Estuviera pachangueando o no pachangueando, ¿cómo se sentía? ¿Cómo era nuestra alma sin tener al Espíritu Santo? Vacía, sola, depresión, muchas situaciones a nuestro corazón vinieron, ¿cierto? Entonces cuando alguien peca, ahora sí entiende por qué muchas veces está en una congregación, pero no es feliz. Porque hay todavía raíces de pecado. Y cuando hay pecado, alguien por más que esté dentro de una congregación no puede ser feliz, porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón lleno de maldad, lleno de mancha y lleno de pecado. Pero tu deber, ¿cuál es? Corregir para que esa persona vuelva a sus malos y caminos y esa alma sea ¿qué? Libre y restaurada. Vemos otro ejemplo de corrección de pecado y es el rey Saúl. Vemos lo contrario. ¿A quién Dios usó para corregir al rey Saúl? Diga, a Samuel. ¿A quién Dios usó? A Samuel. Les voy a hacer esta pregunta de reflexión. ¿Por qué no Dios mismo les habla? ¿Por qué cree usted que Dios mismo le pudo haber hablado sin necesidad de un humano? Porque tal vez desde antes ya le habló, pero cuando el corazón ya cae en altivez una y otra vez, Dios ni siquiera ya con él dice, no necesito. Entonces también a otro mortal, a otra persona humanamente. Porque si uno mira en otros hombres de Dios, les hablaba directo. Pero vemos que estos hombres no eran dignos de que el Señor se les revelara directamente. Necesitaban enviar otra persona para poderles hablar. Y aún por mi misericordia. ¿Por qué usted cree que una persona que peca y usted dice, pero está en la congregación y no le pasa nada? ¿Será que es que no le está pasando nada o será que el enemigo ya hace mucho tiempo tiene potestad sobre esa alma? Entonces mire, si usted mira la actitud de este hombre, ¿cuál fue? Lo contrario que David. Él cayó en orgullo. Él nunca hubo un verdadero arrepentimiento, porque si usted mira la palabra, él cuando buscó arrepentirse, cuando buscó un ayuno, después de que fue exhortado al pecado, nunca. Entonces miremos las actitudes de alguien cuando no quiere ser libre del pecado entre la congregación. Ustedes vayan analizando. Lo primero es que no busca la presencia del Señor, o sea, se desentiende totalmente. No necesita ayunar, usted no la ve en un ayuno, usted no la ve congregándose, usted no ve que esa persona quiera restaurarse. O sea, esa persona sabe que está mal y aún que sabe que está mal, no busca corregir sus malos caminos. Lo segundo que usted ve en Saúl es que él, detrás de eso, sigue buscando sus propios egos. Si usted mira, él sigue buscando poder, sigue siendo ese hombre, porque una de las raíces más grandes del pecado de Saúl era el orgullo. Él aborrecía a David porque siempre el pueblo veía a David como el primero, pero a él nunca lo reconocieron verdaderamente como un hombre guiado por Dios. Usted mira, Saúl siempre quería ser halagado por los hombres. David nunca buscaba eso. Y usted mira más adelante que la historia, mira hasta dónde lo lleva el orgullo a Saúl, que en lugar de buscar el arrepentimiento, buscar una persona del Espíritu, buscar que alguien lo ayudara a salir de ahí, busca un espíritu, ¿cierto? ¿A través de quién? De una bruja. Entonces vemos que el orgullo y el pecador va de un pecado a otro.
Y cada día encubre más. Si usted ve, él nunca fue verdaderamente sincero. Él encubría hasta que el Señor ya se cansó y lo cortó. Si usted mira al final de él, ¿cuál fue? Ser cortado por su misma espada. Y eso había sido predestinado desde antes, Dios se lo había advertido. Entonces mire cómo pasa en una congregación. Cuando usted busca a alguien en la restauración y hay un Saúl dentro de la congregación que peca, que no cambia, que se sigue burlando de Dios, que sigue y sigue igual, lo último que el Señor va a hacer es cortarlo, sacarlo. Y aún tú tendrás que tener valentía, porque en algunos momentos Dios nos va a demandar a nosotros el hacerlo. Porque esa persona puede decir, no, pues yo me quedo y yo peco, pero yo me quedo en esa iglesia porque es que a mí me gusta la iglesia. ¿Será que eso es lo que necesitamos en los últimos tiempos? Gente que le guste la iglesia, gente que se sienta cómoda en la congregación. Necesitamos gente que ame al autor de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque gente que le guste le puede gustar, pero gente que cambie y se arrepienta. ¿Sí ve que la tarea que tenemos todavía es muy dura? Y necesitamos tener carácter. Entonces, uno tiene que tener ¿qué? Para poder corregir, iglesia. ¿Qué necesitamos? Diga carácter. Dígale que está a tu lado. Vamos a necesitar carácter. En ese carácter, algo que Dios me ministraba, que les enseñara, es que en un momento de exhortación y confrontación del pecado, usted no debe involucrar sus sentimientos. No involucre sus sentimientos. ¿Por qué? Porque si el que usted tiene que confrontar tal vez es su esposa, o es su esposo, o sus hijos, o alguien del ministerio que usted ama mucho, usted a un lado tiene que dejar sus sentimientos humanos y tiene que hablar lo que dice la palabra, no lo que su corazón quiere decir. Usted no puede decirle, ay, mi amor, es que como eres mi esposito, entonces yo te amo y yo veo un pecadito en ti. Sí, amor, es que su merced es como un poquitico orgullosito. Y entonces la Biblia dice que el orgullosito no heredará el reino de los cielos. ¿Cómo usted escucha esa exhortación? Dígale que está a tu lado, está arrullando. Y entonces él lo ve, ay, sí ve, Dios me ama, si soy un orgullosito y Dios me ama. No, si usted ve que él ya lleva mucho tiempo, usted ya le tiene que hablar como Dios ordena, dejando a un lado su corazón. Qué pena, tú eres mi esposo, pero tú estás en pecado, y si tú no te corriges, esto y esto y esto dice la Biblia. ¿Listo? La Biblia lo dice. Si en ese momento, aunque él es la cobertura y él está fallando, pierde la autoridad, o viceversa dentro de la congregación. Si alguien puede tener un ministerio, pero está pecando, está fallando, pierde inmediatamente la autoridad. Entonces, tenga claro que yo tengo que tener carácter. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:10? Alguien que me lo lea fuertemente. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Quién está hablando ahí? ¿Cierto? Él tenía autoridad porque él decía, ¿tú conoces mi qué? Mi doctrina, o sea, lo que yo enseño, lo vivo. Mi conducta, mi propósito, mi fe, mi amor y mi paciencia. O sea, él se conocía a sí mismo y sabía que podía exhortar a otros porque sabía que andaba en santidad, vivía una vida plena, vivía una vida verdadera. Entonces tú te tienes que conocer, saber que llevas una vida íntegra, una vida en bendición. Ya vamos a entrar a ese punto para la autoridad. Entonces usted sabe que para tener autoridad no se lo gana de la noche a la mañana. ¿Usted sabe que eso cuesta? Lo otro que usted debe tener claro es que usted no debe malcriar a nadie. ¿Usted quiere ministerio? Amén. Una nomás. ¿Usted quiere ministerio? Amén. ¿Usted le quiere servir a Yahweh? Amén. No malcría a nadie. Usted no debe malcriar a nadie. En el ministerio ocurre algo, que su corazón no puede inclinarse a nadie.
Su corazón se debe mantener sobrio. Ahí no cabe ni años, ni cabe amistades, ni cabe preferencias. En el ministerio usted simplemente viene a servir y usted viene a hacer lo que Dios le ordene que sea. Amén. Así que usted téngalo claro. Usted en su ministerio no le cabe el que le lleva la arepa cada 8 días, el que lo consiente y lo lleva al restaurante, el que lo abraza, el que le dice que lo ama cada 8 días. No existe eso en el reino de Dios. Amén. Existe lo que Dios le ordena que usted debe decir. Usted lo puede amar, Él lo puede amar, pero en los asuntos de Dios usted debe ser celoso, santo. Su amor debe ser, diga, santo, kadosh. Y cuando mi amor es kadosh y santo, yo reprendo aunque Él me ame, aunque Él sea especial conmigo, porque yo no lo amo por ser alguien especial, yo lo amo porque Él es un alma que va para el reino de los cielos. Y si yo creo y yo anhelo que Él llegue a los reinos de los cielos, yo voy a tener celo santo por esa persona. Entonces no existe tiempos, no existe amistades, no existe familia. O sea, puede ser mi hijo, pero yo no lo puedo malcriar porque es mi hijo en el ministerio. ¿Qué pasa cuando un pastor no tiene autoridad? Como es mi hijo, yo le alcahueteo el pecado. Y como tengo que tapar ante la congregación una apariencia, yo malcreo a mi hijo, lo dejo que toque el instrumento, sé que fornica con la novia, pero para la gloria de Dios es mi hijo y toca bien. ¿Cómo suena eso, congregación? Por eso hoy en día muchos pastores tienen hijos de apariencia. Entonces, puede ser muy mi hijo, pero eso no representa nada, él es un alma. Antes de ser mi hijo, es un alma para el Señor. Y si es un alma, yo la tengo que reprender como alma. Escribe esto, yo lo tengo que reprender como alma. Sea alguien muy cercano o alguien muy lejano. Es un alma que tiene que ser libre, es un alma que tiene que ser corregida, porque algún día tendrá que rendir cuentas delante de Yahweh. Una vez escuché una pastora que me gustó un testimonio que ella dio. El hijo estaba pecando y ella lo echó de la casa, lo echó de la congregación y le dijo: tú eres vergüenza para mí, y cuando tú cambies tu conducta y te arrepientas, volverás a la casa y volverás a la iglesia. Cualquier persona diría: qué pastora tan dura, no tiene amor, no tiene misericordia. Mentiras. Tenía tanto amor que ella sabía que era necesario sacarlo para que le doliera el pecado y viera que a Dios le dolía más que lo que él estaba haciendo. Porque a veces a nosotros se nos convierte todo un humanismo y usted cree que Dios le duele cuando alguien peca, y usted debe sentir lo que el Eterno siente cuando alguien se burla de Dios. Si usted ama a Yahweh, usted debe sentir cuando alguien peca y se burla, es como si alguien se burlara de su papá o de su mamá. Y alguien mucho más santo, el amor de Dios es sublime, eterno y santo. Y usted debe sentir ese celo. Usted no debe alcahuetear, usted no se debe sentar a reírse con un burlador. Usted no debe decirle: ay, pobrecito, pecaste, ven aquí. No. Usted debe sentir lo que el Eterno. Usted sabe cuando alguien peca como Dios llora. Porque Dios tiene corazón, Dios habla. Si no, no hablaría la Biblia de corazón, mente, ¿cierto? Dios tiene, y Dios se duele, Dios llora. Entonces yo te digo, tú tienes que tener más amor por Yahweh que amor por la humanidad, hermano, porque cada día el humanismo está creciendo y hay menos amor por Yahweh. Por eso los pastores son tan alcahuetas, por eso los pastores le dan miedo corregir y decirle: váyase, Francelino, por ejemplo. Si usted no cambia, usted es un sinvergüenza, váyase. Si él quiere, yo le aseguro que él va a pedir arrepentimiento genuino y se queda y cambia, hermano. Pero una persona que se le consiente el pecado, se duerme en la congregación, hace daño, contamina la iglesia y nunca cambia. Entonces, si esa pastora hizo eso, yo le doy gloria a Dios, porque cuando yo escuchaba a esa mujer decía: ojalá hubiera muchas así. Ella no le comió el que dijera a los demás, el que hablara mal de ella, el que tuviera una congregación, el que dijera: el hijo de la pastora.
A ella no le importó el título, a ella le importó la salvación de su hijo. 5 años después, él volvió arrepentido y nunca más se ha alejado del camino de Yahweh. Una buena disciplina puede traer salvación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Téngalo claro. Usted es mamá o usted es esposa. Si su esposo está en la congregación y peca, no le alcahuetee. Viceversa. No le alcahuetee el pecado a sus hijos. No le alcahuetee el pecado de nadie. Usted vino acá para servirle al Santo de Israel. Recuerden el texto de la atalaya. Dice que la atalaya se levanta, ¿cierto? Y anuncia. Y si dice que si no anunciara, esa sangre le correrá sobre él. Usted es una atalaya, amén. Usted ya conoce la verdad. Usted ya sabe la verdad. Y si usted no dice, y si usted no confronta, dice que la sangre será derramada sobre usted. Pero dice que si usted confronta y usted anuncia, la sangre de ellos será librada de usted y de mí. Por eso la atalaya tiene una importancia en el reino espiritual y es anunciar. La atalaya en el tiempo de la guerra anunciaba cuando venían los enemigos. Usted tiene que anunciar acá lo verdadero en su casa, en la congregación y a futuro en el ministerio que Dios le va a entregar. Entonces dice acá, usted sabe que al amonestar usted se va a ganar enemigos. ¿Está dispuesto? Usted se va a ganar enemigos, hermano. Yo me he ganado gente que me odia, gente que no me quiere, y usted se va a ganar gente que no lo va a querer por decir algo que usted sabe que es la verdad. Pero algo que yo he aprendido con mi esposo, y es que Yahshua murió por la verdad. Y si él murió por la verdad, yo tengo que aprender a tener autoridad. ¿Qué dice Tito 1:10? Léamelo alguien rápidamente. Tito 1:10. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Pero me dice aquí, dice, vamos acá. En el versículo 9 lo vamos a leer un momentico. Dice, Redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces. En la nueva dice rebeldes, habladores de vanidades, engañadores. Mayormente en ese momento hay una contienda porque los fariseos seguían contendiendo con la circuncisión, lo que les explicaba en Galuya. Pero aquí habla de que hay muchos rebeldes, muchos que se resisten a cambiar, muchos que no van a querer cambiar, y tu deber es corregirlo, tu deber es exhortarlo, tu deber no dejar que esa persona dañe a los que sí quieren. Porque en un redil van a haber los que quieren y los que no. ¿Cuál es tu deber? Corregirlo, exhortarlo, amonestarlo. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:19? Porque para eso, ¿por qué se corrige? Porque dice aquí, mire, para mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Mire esta palabra tan tremenda: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Resulta que cuando ya Dios dice entréguesela a Satanás, ¿usted sabe qué significa? Cuando Dios ya dice expulsen a esa persona de la congregación, ya no puede ser más pastoreada, ya esa persona no es digna de recibir alimento del Santo de Israel. Ustedes se acuerdan, si no, algo tan un texto en el tabernáculo, cuando aquella mujer María murmuraba contra su hermano, Dios, ¿qué le dijo? Sáquela porque estaba contaminando. Y el Señor era tan santo, o es tan santo, porque es el mismo de Moisés, es el mismo Dios de ahora. ¿Sí lo crees? No es ninguno otro, es el mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo Yahweh. Y decía que ella estaba contaminando y tenía lepra, y hacía que otros se contaminaran de lepra. Entonces llega un momento que el Señor, cuando ya le dice esto, ¿usted se imagina quién eran estos dos personajes?
Alejandro y el anterior, yo no creo que eran cualquier santo. Yo creo que Pablo tuvo que ver muchas cosas en ellos para que Dios ya le ordenara que se los entregara a Satanás. Cuando alguien sale de la cobertura, y estamos hablando que esto es muy espiritual, los demonios ya lo saben. Los demonios dicen, este está sin cobertura, sin ser pastoreado, este conoce pero está lejos del Señor, este fue entregado, usted sabe que es una autoridad espiritual puesta por Yahweh, decirle, tú te vas porque no quieres cambiar, vete. Inmediatamente los demonios ya saben que esa persona es una rebelde o un rebelde, alguien que se ha burlado de Yahweh. Los demonios ya le tienen allá preparada una paliza, hermano. Porque si usted está aquí, dígale que está a tu lado, tienes cobertura. Están velando por tu alma. Mire lo que es tener cobertura espiritual. Hay velar, cuidar, pastorear, proteger. Los demonios pueden atacar, pero no te pueden destruir. Dígale que está a tu lado, los demonios podrán atacar, pero no destruir. Pero cuando usted está fuera de la cobertura, los demonios dicen, sobre él no hay nadie, no hay nadie. Y fue entregado, fue expulsado. Ya podemos hacer con él lo que quisimos hacer desde el vientre. Porque acuérdese que desde que usted está en el vientre hay una guerra. Dice en Salmo 139, porque te santifiqué y te llamé. O sea, desde el vientre hay una guerra y usted lo sabe. Usted dice, pero ¿por qué cuando yo estaba en el vientre mi mamá me quería abortar? Ya hay una guerra, ya hay un pleito entre las tinieblas y lo que Dios tiene para ti. Entonces vemos que si ya Dios le dice a un siervo o una sierva puesta por Yahweh, sáquelo, usted ya sabe que Satanás ya tiene principados y huestes de maldad para acabar de destruir. Pero ya dice Dios, se acabó la misericordia, porque esa persona tuvo tiempo de arrepentimiento. Miren lo que pasa para que cuando si llega a suceder, usted no diga, los pastores no tienen amor, los de esta casa les falta. No, tienen amor por Yahweh, tienen santidad y celo santo, porque usted debe amar más a Dios sobre todas las personas. Entonces usted llega y dice, a esa persona, ¿qué proceso se le hubo en la congregación? Se le llamó, se le habló, se le corrigió, se le dijo arrepiéntase, cambie, deje el pecado, deje de burlarse de los siervos de la casa del Señor. La persona dijo como Ezequiel, no queremos. ¿Qué dice la persona? No queremos. El no querer no significa, no lo puede decir con los labios, pero con sus hechos dice no quiero. Entonces ya el Señor dice con él, deséchalo. En la anterior enseñanza decía, deséchalo. Porque tarde o temprano otros van a ver mal ejemplo. ¿Qué usted pasaría si usted ve a un siervo de esta casa tomando cada 8 días y lo dejamos seguir sirviendo? Usted dice, eso está bueno. Si a Pepe lo dejan echar pola, a mí me pueden dejar fornicar. Entonces llega y dice, el sinvergüenza, ese es el evangelio que yo quiero. Allá tiene mucho amor. Me apapachan el pecado. Y son tan lindos los pastores, tan tiernos. ¿Se imagina? Que nunca corrigen a nadie. El hombre y la mujer pueden pecar, entrar y salir, se burlan y no lo dicen nada. Tienen muchísimo amor. ¿Usted cree que ese es el amor de Yahweh? No. Entonces usted sabe que el pecado no se puede apapachar. Hay que tratarlo severamente porque ya es un blasfemo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:16? 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. Mire lo que pasa, cuando a alguien no se le corrige, ¿qué puede suceder? Que va más y más a la ¿qué? A la impiedad, a la maldad. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:19? Volvamos un poquito. Dice acá. Bueno, esto es una exhortación, no, espérame acá más adelante. En el 15, versículo 15, vuelve y dice, porque ya algunas han sido apartadas en pos de Satanás. O sea, algunos ya definitivamente no hay nada que hacer con ese tipo de personas. Pero para esto se necesita algo muy importante,
y es autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad? Amén. Vuelvo y les pregunto, ¿ustedes quieren tener autoridad? Amén. Entonces vamos a aprender, para poder hacer todo lo que aprendimos anteriormente, cómo yo llegar a tener autoridad para corregir, para formar, para exhortar, para amonestar, para instruir, para redarguir. ¿Cómo tener autoridad? ¿Qué es autoridad? Entonces, autoridad es una potestad que logra alguien que tiene facultades sobre un grupo de personas. También autoridad es una persona establecida para dirigir, para ejercer un poder determinado. Vuelvo y se lo digo. Es una persona establecida para poder dirigir, ejercer un poder determinado. Pero ¿de dónde nace la palabra autoridad en la palabra del Señor? La autoridad es establecida por Elohim desde el inicio de la creación. Vamos al Salmo capítulo 29, versículo 10. Salmo capítulo 29, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Yahweh preside en el diluvio y se sienta Yahweh como rey para siempre. Yahweh dará poder ¿a quién? A su pueblo. Yahweh bendecirá a su pueblo con paz. Lo primero que yo tengo que entender es que Él es el rey de toda la tierra. Y Él le da poder al que quiere, escríbalo. Yahweh es el rey de toda la tierra y da poder al que quiere. Dice que le da poder a su pueblo. Y si usted y yo somos pueblo de Él, hacemos lo que el Padre nos ordena. Entonces, vemos que la autoridad sí viene de parte de ¿quién? De Yahweh. Vamos al Salmo 93. Salmo 93. Versículo 1. Salmo 93. Yahweh reina, se vistió de magnificencia. Yahweh se vistió y se ciñó ¿de qué? De poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Cuando Él dice se ciñe de poder, quiere decir que la máxima autoridad sobre todas las cosas creadas, tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra. O sea que el poder mayor de todo lo tiene Yahweh. De Él viene la autoridad. ¿Qué dice el Salmo 95, versículo 3? Salmo 95, versículo 3. Dice, porque Yahweh es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo. Mire tan hermoso. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces mire, si Él creó el mar, ¿qué más grande puede ser que el mar? Si el mar es ¿qué? Infinito, es grande. Y mire que Él dice que Él lo creó. O sea, si Él creó algo tan poderoso, ¿qué más puede? Dice que sobre otros dioses. Si dice la escritura que sobre otros dioses, porque sabía que de antemano otros hombres iban a crear otros dioses en la tierra. Vemos que unos tienen al sol como el Dios, al árbol como el Dios, a la tierra naturaleza, a otras cosas como imágenes. Usted va a la India y ahí hay miles de dioses. En el Japón, ¿cuántos dioses tienen? El Dios de la fertilidad, el Dios del amor, el Dios del agua, el Dios de la prosperidad. Ahorita el 11 de noviembre usted va a ver la fiesta que hacen y se reúnen millones de personas para ir y consagrar su vida a un muñeco gordo que se llama ¿cómo? Buda. Se flagela la piel, se pasan sierras de lado a lado. Usted se imagina que es una sierra de lado a lado. Árboles grandes de lado a lado.
Las mujeres se flagelan y dicen que entre más tienen sangre y dolor, más santos son. Más santos son, más poder tienen. Y usted mira cómo ellos caminan kilómetros para adorar a un Dios pagano, hermano. Eso es lo que le duele al Señor. Y aún sus hijos no buscan su poder, que es mayor. Y dicen que el que les da el poder es Buda, para que ellos puedan soportar el dolor. Miren ese documental. ¿Usted cree que el Señor los aira? Y aún ellos reconocen un poder de alguien que no realmente lo tiene. ¿Cuánto nosotros, su pueblo, su nación, sus escogidos, debemos reconocer que Él es la máxima autoridad de toda la tierra? Debemos reconocer que Él es santo, que Él es Kadosh, que Él es el todopoderoso. ¿Qué dice el Salmo 146, versículo 10? Salmo 146, versículo 10. Estad quietos y conoced que soy Yahweh. Será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Amén. Lo que debo hacer yo es reconocer su poder. Para yo tener autoridad, escríbalo, para tener autoridad es reconocer su poder, su grandeza, su deidad. Es un tributo de Dios, de no cualquier Dios, del santo de Elohim. Es un tributo, es algo que nadie, ningún hombre lo puede tener, ni yo lo podré tener jamás. Tener la humildad de reconocer que Él es la máxima autoridad en la tierra. No es el hombre, no es un lugar, es Él el todopoderoso. Él es el santo de Israel. Y yo tengo que tener una actitud de reconocimiento siempre. Por más que tenga lo que tenga, yo no tengo nada, amén. El único que tiene todo poder, majestad, es el santo. Entonces, si tú quieres tener autoridad, reconoce que no eres tú. Reconoce que lo que tienes no es tuyo. Reconoce que no se lo dio un hombre, se lo dio el santo. Y si tú tienes humildad para reconocer y darle la honra a Él, Dios te dará la bendición y la autoridad. Pero tienes que reconocer su autoridad, su majestad, su tributo. Eso es un tributo santo. Eso es algo maravilloso, más allá que nuestros pensamientos humanos. Entonces dice una enseñanza: Él es la autoridad sobre el hombre y nunca podrá, y nunca nosotros los hombres podremos contender contra la voluntad de Yahweh. ¿Qué dice Romanos 20:23? Alguien que me lo lea duramente. Romanos 20:23. Perdón, 9, versículo 9, 20:23. ¿Está viendo un poquito al revés? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que la riqueza de su gloria brille con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si el que dice, ¿quién tiene potestad sobre el alfarero? Y más atrás dice, ¿quién eres tú para que alterques con Yahweh? Diga, no somos nadie, somos polvo. Cuando Dios quiere enseñar en tu vida algo, en alguna área, tú dile, Señor, tú eres mi Señor, tú eres Yahweh, tú eres el dueño de esta vida. Yo no voy a contender porque solamente soy un barro. ¿Usted se imagina un vaso como este peleándolo a usted? ¿Este vaso me puede pelear a mí? ¿Qué es este vaso para pelearme a mí? Nada. Eso soy yo con Dios, amén. No soy nada, o sea, yo no le puedo decir nada al Señor, ni contradecirlo, ni cuestionarle, porque Él es Kadosh. Y si yo tengo en mi corazón que Él es mi Padre, que Él es el Eterno, yo no le puedo decir el por qué, ni para qué, ni no me parece, ni no me gustó, ni estoy de acuerdo, sino mi actitud debe ser de amén, Señor, aunque no entienda, aunque me duele, aunque estoy viviendo un tiempo duro, con todo eso te voy
a obedecer. Entonces la segunda característica de alguien que quiere tener autoridad es que obedece a Yahweh y no contradice los designios de Él. Usted obedece a Yahweh y no contradice los designios de Él. Si usted quiere tener autoridad en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción, calle, aguante, humíllese, y Dios en el tiempo lo va a exaltar y lo pondrá en lugares de privilegio y de honra. Usted no caiga en el error de muchos de desanimarse, de contender, de decir no entiendo, Dios no ha escuchado mi oración, de pelear contra los designios del Eterno, porque Él sabe por qué lo permite en tu vida. Y si Él lo permite, Él sabe que te conviene. Él te ama y Él no va a permitir algo que no sea la voluntad de Él. Amén. Y por lo tanto en ese tiempo de aflicción tú sé humilde, soporta y calla, para que al posterior tiempo tengas autoridad para enseñarle a otros. Una persona que contiende contra la voluntad de Dios es un rebelde, es un orgulloso, es alguien que no es apto para dirigir, para exhortar, para confrontar. Porque el humilde reconoce que Dios es santo y que Él es bueno. Un tributo de Dios, segundo tributo de Dios, Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y si Él es bueno, lo que Él permite en mí es bueno. Aunque me duela, aunque yo llore, aunque diga me pareció injusto, su misericordia es infinitamente buena. Y si yo sé reconocer que aún en el momento de la prueba Él es bueno, Él es santo, Él me ama, esos son los actos para tener autoridad. Esos son los actos escogidos por Yahweh para poder exhortar a otros. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, 1, 2? Alguien que me lo lea con voz de trompeta. 13, 1, 2. Toda persona someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene del Elohim y todos los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por el Elohim. Por las autoridades están allí por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Elohim ha constituido y será castigado. Amén. Mire que dice acá, sométase toda persona a las autoridades superiores puestas por Yahweh. ¿Sí? Autoridad es puesta por Dios. Dios establece el orden. Dios es un Dios soberano de orden. Y en una congregación debe haber orden, debe haber autoridad. Debe haber autoridades. ¿Sí? Nuestra máxima autoridad de los pastores es la palabra, es el Señor. Ustedes tienen dos personas visibles que son sus pastores. Dentro de cada ministerio hay una autoridad. Pero vemos que Dios establece el orden, porque si no hay autoridad hay desorden, hay irreverencia, se crea rebelión. Entonces en un lugar donde no hay autoridad va a haber muchísimo pecado. Escúcheme esto, en un lugar donde no hay autoridad hay mucho pecado. Yo conocí con el pastor en un lugar donde íbamos a predicar. Al pastor le decían gancho. Venga el gancho. Y los chicos se reían, ay, viene el gancho al púlpito, ja, ja, ja. Y el flaquito y el flacucho viene y bueno, y el pastor toteaba la risa. Y le decían gancho. Yo creo que él saca el texto de decir de hacerse los gentiles para ganarse los gentiles, ¿no? En su forma, ¿no? ¿Usted imagina que alguien que le digan gancho, qué autoridad va a tener? Y el ende, usted miraba el culto, la irreverencia, los jóvenes comiendo chicle en pleno culto, pegándose calvazos, las chicas mirando al chico, los novios besándose, que no existe esa palabra en la Biblia, los niños corriendo y gancho predicando. Era así. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Empezando que la autoridad no se le puede hablar como a cualquiera. La autoridad merece un lugar de honra. Toda autoridad merece su lugar que Dios le estableció. No se la dio cualquiera, se la dio Yahweh. La autoridad es para honrar, para respetar. La autoridad es para sabérsele dirigir. Usted se imagina diciéndole, hola al gordito, al pastor, y todo el mundo baja y relajo total. Usted imagina una Keilah sin autoridad. Va a ser esto un caos, un desorden.
Hace poquito tuve la oportunidad de estar en un lugar, de una reunión donde había muchos pastores, y yo le decía, Señor, yo extraño mi congregación. Casi me enloquezco en 2 horas. Estaba en plena alabanza y el ujier lo empujaba a uno. Los niños corrían, los niños gritaban, los niños saltaban en las sillas. Y yo ya llevaba 10 minutos y yo decía, ¿qué es esta locura? Yo ya quiero salir de acá. Y había más de 10 pastores y ninguno corregía. Y yo decía, yo ya quiero irme. No puedo adorar al Señor en un lugar de desorden. Nuestros niños desde temprana edad saben que a quién vienen a adorar a Yahweh. No quiere decir que no se puede. Sí se puede. Pero mire la falta de autoridad desde un comienzo una congregación lo que trae. Diga, desorden, pecado, irreverencia. Eso falta en un lugar. No es normal que en un lugar donde predique un hombre guiado por Dios estén una pareja besándose. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina hablando de la palabra y ustedes allá vieron 2 besuqueándose? Cogiéndose la mano, comiendo chicle, durmiéndose en pleno culto, el niño brincando, el niño saltando. Por eso dile al que está a tu lado, la autoridad se necesita para purificar un lugar, para santificar. No importa, aquí vendrán y muchos van a chocar. Van a decir que pastores tan mamones. Friega por todo. Pero gloria a Dios, porque se verá la santidad del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve aquí todo niño que llega a mico, se vuelve obediente. Todo mico tiene su freno. ¿Sí lo han visto los micos cómo se aplacan? Y cuando tratan de ser micos, dígale que está a tu lado, hay unas manitos. Dígale, le caben. Le caben. ¿Pero qué? Porque es reverencia a Yahweh. Sí, hermano, porque si no hay eso, a futuro imagínense cómo sería esta congregación. ¿Cómo sería desde el comienzo? ¿Usted imagina llegando al culto comiendo papas? ¿Comiendo pollo como uno ve? No respetan al Señor, no respetan el lugar. ¿Usted imagina cada uno en el culto el domingo que son 3 horas? Y usted cada uno con su paquete, echemos la olla, el sancocho, cada uno repartamos. Y hagámosle que vamos para culto. No, hermano. En este lugar, en el África, son 5 horas de culto. Ellos se sientan en el piso con humildad, con reverencia. Los niños se sientan en pleno calor, allá no hay comodidad, allá no hay esto que tenemos. Y adoran a su Señor con santidad. Por eso tú y yo tenemos que entender que la autoridad es tan necesaria y mucho más en los últimos tiempos. Tú debes pedirle al Eterno que te dé el don de la autoridad. Pedirle en la intimidad, dame autoridad, Señor. Dame autoridad para hacer tu obra, Señor. Porque sin autoridad, sin santidad, muchos se van a ir al infierno, hermano. Muchas iglesias. Yo te decía lo que te decía, 10 minutos yo ya estaba desesperado. Una mujer que ni sabe respetar. Estaba uno adorando y lo empujaba. Y yo decía, Dios, este hombre no entiende. Estoy adorando al Eterno. Y me empujaba y yo ya estaba que le abría los ojos y le decía, usted no sabe servir. Ya estaba desesperada. Y yo decía, esas mamás con los niños al lado gritaban, lloraban, se sacaba la pucheca y se le veía todo. Y yo decía, de por Dios, ¿qué es esta locura? Si es el lugar santo de Yahweh. ¿Se imagina el Señor viendo eso? Es que como no lo ven porque no tienen fe, por eso hacen lo que quieren. Eso pasa. ¿Se imagina el Señor viendo una aquila así? Se va a entristecer porque no hay nada, no hay santidad, no hay celo, no hay... Vamos a Mateo 28, 18, 19. Mateo 28, 18, 19. ¿Qué dice la palabra? Dice, mire lo que pasa. Yahweh se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, la autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire lo que les ordenaba, o sea, les daba la autoridad, como te la está dando a ti, como me la está dando a mí, y los enviaba, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Amén. ¿Cuál es el deber? Recibir autoridad de parte de Él, ¿cierto? Ir y hacer discípulos, pero enseñándoles que guarden todas las cosas, que guarden la Torá. ¿Sí es lo hermoso que el Señor nos está enseñando? Yo te voy a dar autoridad para que tú le enseñes a otros a guardar mi palabra, a guardar mis mandatos. ¿Para eso se necesita autoridad? Diga del que está a tu lado, bastante. ¿Para qué entrega autoridad Yahshua al hombre? ¿Para qué? O sea, si nosotros somos tan pecadores todavía, somos humanos, ¿por qué Dios le entrega una autoridad a una persona? Si sabiendo que todos fallamos en determinadas ocasiones, pero tiene un propósito la autoridad. Vamos a Mateo 10, versículo 1. Dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad, mire, les dio, subraya la palabra en la Biblia, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces mire, Dios me escriba, Dios me da autoridad para traer libertad a los cautivos, para ministrar sanidad a los enfermos. Entonces Dios tiene dos propósitos ahí habla de dos propósitos de autoridad: para sacar espíritus inmundos y para ministrar sanidad a aquellos que lo necesitan. A alguien que está anhelando ser libre, cautivo, y que usted dice: Dios, usa mi vida. Y ahí vamos a entender a quién Dios le da la autoridad. Cuando usted quiere ser siervo, cuando usted quiere ayudar a los demás, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando usted sabe el propósito de la autoridad, que no es para vanagloria, sino para bendición de otros, Dios te va a dar el Ruach Kadosh y una autoridad espiritual. La autoridad es espiritual. Lo segundo está en Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 1, dice: el Ruach Kadosh está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar. Mire, ¿para qué es la autoridad? Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza de Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados. Mire, cuando alguien tiene autoridad puesta por Dios, ¿cómo es llamada? Árboles de justicia, plantíos de Yahweh para la gloria suya. Mire que dice que no es para la gloria personal. Y lo otro que Dios le da autoridad a alguien es para reedificar las ruinas antiguas, lo que hemos venido aprendiendo. Levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. ¿Anhelas esa autoridad aparte de Yahweh? Amén. Dios te la va a entregar. Entonces, lo primero que Dios me está hablando aquí es que Dios me da una autoridad para ministrar sanidad en corazones heridos. Hermoso, ¿no? El Señor, Dios me da autoridad para llegar donde el hombre humano natural no puede llegar. Es cuando usted ora por alguien y el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, le revela un ejemplo. Ella no la conozco y Dios me muestra que ella fue, por ejemplo, abandonada de padre y madre. Entonces dice: ¿cómo esa persona sabe mi vida si yo no le conté mi vida? Pero como hay autoridad en el reino y el Señor sabe todas las cosas, te las revela a ti. Y dice: mira, esa persona fue maltratada en la niñez, en la infancia, y te voy a dar la autoridad para que tú ministres ese corazón herido. Qué bello y eterno. Pero esa autoridad sí es que no se gana en lo natural, se gana en lo espiritual. Entonces ya entre 8 días vamos a ver otro más, cómo sigue usted creciendo en autoridad y cómo tener esa autoridad. El tiempo es muy corto. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies. Y usted le va a dar gracias al Eterno porque Dios le ha hablado su vida.
Porque Dios